Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada del Colegio de Médicos Veterinarios, organizada esta jornada por la Subcomisión de Ganadería de nuestro colegio. En el día de hoy, la temática es enfermedad de los porcinos. Vamos a contar con la presencia de dos colegas, Javier Sarradel, que va a estar a cargo de la moderación. Él es integrante de la Subcomisión de Ganadería, además de ser docente e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en Casilda. Y vamos a contar con la presencia y la disertación principal de la colega Melissa Fosaroli, magíster en salud animal acá. También es parte de nuestra facultad, así que un orgullo. Así que bueno, la idea de hoy es que Melissa presente su trabajo, que son las experiencias en saneamiento de granjas porcinas, con respecto a la enfermedad de Augeski. Bueno, Javier ahora va a hacer la presentación. Pero bueno, de mi parte y en representación del colegio y la subcomisión, darles las bienvenidas a todos y contarles que los que ya participaron, la dinámica va a ser la presentación Javier, va a estar la disertación de Melissa y, bueno, y un espacio de preguntas y cierre, para lo cual en el zócalo inferior van a encontrar el icono de chat, donde pueden ir volcando alguna pregunta o sugerencia para lo mismo. Van a tener silenciado y apagado el video y el micrófono, ya por sistema. Así que bueno, cualquier duda pueden ir consultando ahí en el chat. Ahora vamos a dar, ahí los veo a Javier y a Meli. Hola Javier, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo va Fernando? Bien, bueno, bienvenidos. Hola Melissa. Hola, buenas tardes. Bueno chicos, todo bien, se escucha bien, así que ahí doy paso al moderador de hoy, al colega, a Javier. Y bueno, Meli, todos los éxitos en la presentación y tranqui, que va a salir todo bien. Muchas gracias, Fer. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando, por la linda presentación. Bueno, es un orgullo para mí presentar a Melissa. Melissa, como decía Fernando, es médica veterinaria, egresada aquí de nuestra facultad. Hizo su tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires. Y su tesis de maestría fue justamente en esta temática, en el saneamiento de granjas Augeski positivas. A su vez, lo que se hizo fue un ensayo de monitoreo, digamos, durante el trayecto del uso de esta vacuna, que en ese momento era nueva en el país, y que es la única disponible y que realmente para mí es importante promover estas actividades para que promover el uso de esta vacuna y promover el avance en lo que es el saneamiento de la enfermedad de Augeski, que bueno, ahora no quiero adelantar lo que va a decir Melissa, pero estoy de esta reunión y lo hablábamos con gente del SENASA. El espíritu de esta reunión es dejar un mensaje esperanzador, digamos, en cuanto a que se puede avanzar bien y que la vacuna está disponible y animarnos todos un poco si hay alguna situación a utilizarla. Bueno, bienvenida Melissa. Gracias. La audiencia es tuya. Gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. Desde ya agradecerles la participación de todos ustedes. Como decía Javier y Fernando, un poco, bueno, la experiencia nuestra va a ser, la idea de la jornada de hoy es contarles la experiencia que tuvimos en el saneamiento de granjas porcinas positivas a la enfermedad de Augeski, la cual utilizamos una vacuna deleteada e inactivada para el saneamiento. Contarles un poquito
para hacer una leve introducción, que la enfermedad de Auschwitz es una enfermedad viral que está producida por un alfa-artes virus suino tipo 1, que es una enfermedad que afecta a la mayoría de los mamíferos domésticos y que resulta por lo general en una encefalitis mortal. No es el caso de los cerdos domésticos y salvajes, que son considerados hospedadores naturales y reservorios de la infección. Lo importante de la enfermedad de Auschwitz es que produce altas pérdidas económicas, ya sea directas por muerte de lechones menores de 15 días de vida, porque hay un aumento en la mortalidad asociado a problemas respiratorios, se produce una disminución en la ganancia diaria de pesos, sobre todo en las categorías de desarrollo y terminación, y está asociado a fallas reproductivas. Y también trae pérdidas económicas que son consideradas indirectas, ya sea por la restricción al comercio nacional e internacional que esta enfermedad genera, por los altos costos de producción, ya sea por la reposición de reproductores o por la mayor utilización de antibióticos debido a los procesos de neumonía asociados, sobre todo en las etapas de desarrollo y terminación, como decía anteriormente. En cuanto a la enfermedad de Auschwitz, decir la importancia que tiene, sobre todo en las vías de transmisión, que en los cerdos domésticos la principal vía de transmisión es la vía nasal, en los cerdos salvajes, o sea, los jabalíes o los cerdos salvajes, como les decía anteriormente, la principal vía de transmisión es la venérea, y en el resto de las especies la principal vía de transmisión o de contagio es a través del consumo de cadáveres infectados. Lo importante del virus es que tiene una envoltura lipídica que está compuesta por unas glicoproteínas, que son los factores de virulencia de este virus, y entre las glicoproteínas me parece importante mencionar la glicoproteína E, que es la que le permite al virus ingresar y colonizar las células del sistema nervioso central, lo que a su vez le permite establecer periodos de latencia. ¿Qué es un periodo de latencia? Es que el genoma viral persiste, pero no se producen partículas virales infectivas. Y lo que sí generan son replicación de moléculas de ARN que se llaman transcriptos asociados a latencia, que estas moléculas lo que impiden es la apoptosis, o sea, la muerte de las células, generándose infecciones subclínicas. La importancia de esto es que en procesos de desbalances hormonales o de estrés de los animales, estas moléculas de genoma viral que quedan integrados en las neuronas, lo que generan es que se empiezan a replicar y se produce nuevamente eliminación de partículas virales infectivas. Y otra cosa importante es que el rol epidemiológico de otras especies en la infección es limitado, ya que, como les decía anteriormente, le produce una encefalitis mortal con un desenlace rápido y la posibilidad de eliminar partículas virales es menor. Una cosa importante es que este virus genera una rápida respuesta humoral, ya sea frente al contacto con la cepa de campo o frente a la cepa que está en la vacuna, que nosotros ingresamos cuando aplicamos el inmunógeno. Esta rápida respuesta se da o sea, vamos a tener una presencia de inmunoglobulina G antes de los 7 días post-infección, pero el nivel máximo de anticuerpos que se logran es a partir de 3 semanas post-infección y que duran de por vida. Lo importante es que a partir de los 5 o 7 días post-infección o post-contacto, si es la cepa de campo, nosotros ya tenemos anticuerpos en cantidad suficiente como para ser detectados a través de la técnica, por ejemplo, de ELISA, que es una técnica muy robusta, tiene alta sensibilidad, tiene alta especificidad, es rápida, entonces la que nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico rápido de la infección. Otra cosa importante es que las inmunoglobulinas que la madre le pasa a los lechones durante el calostrado se pueden detectar hasta las 15 semanas hasta las 15 semanas de edad de los lechones. Esto es lo que permite que en una primoinfección nosotros vamos a ver sintomatología clínica, pero una vez que las hembras generan inmunidad y esa inmunidad es capaz de pasar a través del calostro, los lechones van a recibir, cuando los lechones reciben esa inmunidad,
se inhibe o de alguna forma esos anticuerpos inhiben la posibilidad de que el virus ingrese al sistema nervioso central, entonces la sintomatología clínica en lechones en granjas endémicas no va a ser tan importante. Y también tenemos que tener en cuenta que esta inmunidad calostral nos va a generar un potencial interferencia con la respuesta inmune que genere la vacuna. Tenemos 3 tipos de vacunas a nivel mundial, las vacunas convencionales, vacunas que se llaman marcadoras o que permiten establecer la estrategia DIVA, o sea, diferenciar animales vacunados de infectados, y vacunas ADN. Las que han revolucionado y han favorecido la erradicación en otros países y se han logrado un gran avance en los programas de erradicación, como les decía, en otros países, son las vacunas marcadoras, ya que permiten no solo diferenciar animales vacunados de infectados, sino que permiten un diagnóstico serológico, un diagnóstico en cuanto a la inmunidad generada por nuestra vacuna y nos va a permitir detectar infecciones subclínicas, o sea, granjas que presentan infecciones subclínicas. Tenemos que tener en cuenta que las vacunas que existen a nivel mundial, las vacunas marcadas o deleteadas, lo que no les dije, estas vacunas están deleteadas en ciertas glicoproteínas, como les decía anteriormente, que se encuentran en la envoltura del virus, y la que está presente en nuestro país para su uso de forma comercial es la vacuna deleteada en la glicoproteína E, y es inactivada. A nivel mundial también existen vacunas vivas atenuadas. Tenemos que tener en cuenta que en una primoinfección el diagnóstico puede ser clínico a través de la sintomatología que se produce en los cerdos, inclusive en otras especies si conviven en la granja, pero que la capacidad de establecer periodos de latencia y que los signos no son patognomónicos de esta enfermedad nos obligan a realizar métodos complementarios de laboratorio para su diagnóstico, sobre todo en granjas endémicas. Entre los métodos de laboratorio podemos mencionar el aislamiento viral, la inmunohistoquímica, las técnicas de PCR que permiten determinar la presencia de antígenos virales, pero la que nosotros vamos a utilizar sobre todo en este trabajo es la técnica ELISA, la que utilizamos es la técnica ELISA, que es a través de la determinación de anticuerpos en sangre. Como les decía anteriormente, en granjas endémicas, no solo los signos clínicos ya no nos van a acompañar, porque en granjas endémicas ya se genera, o sea, una vez que pasó la primera infección, los signos clínicos no son patognomónicos, como les decía, y vamos a necesitar de la técnica ELISA. En Argentina, bueno, antes de decir de contarles la historia de cómo se produjo la enfermedad en Argentina, vamos a decirles, o es importante decirles, que a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud Animal determina que la enfermedad de Auschwitz esté en la lista de denuncia obligatoria. En 1979 se diagnostica por primera vez en Argentina, en un establecimiento de Río Cuarto, del departamento de Río Cuarto en Córdoba. En 1983 se incorpora la ley 3959, donde se la menciona como una enfermedad de denuncia obligatoria, y a través de la resolución 474 del 2009 se aprueba el plan de control y erradicación de la enfermedad de Auschwitz en todo lo que es el territorio nacional. Existen distintas estrategias de control, la que nosotros vamos a utilizar fue la vacunación por un periodo de tiempo, seguido por detección y eliminación de animales seropositivos. En cuanto a nuestro país, en el 2010 SENASA comenzó un muestreo serológico a nivel nacional, determinando que hay una prevalencia de previos positivos del 19.1%. La mayoría de los previos están radicados en las provincias de Salta y Formosa. Se correspondían con predios con establecimientos que tienen menos de 100 madres. En 2016 Argentina comenzó a utilizar la vacuna, como que les mencionaba anteriormente, que es una vacuna comercial deleteada en la glicoproteína E y que es inactivada.
Y hasta que nosotros comenzamos con nuestros trabajos, había muy pocas experiencias que evaluaban el comportamiento del virus en granjas infectadas naturalmente tras la aplicación de esa vacuna. El objetivo de este trabajo fue presentar las experiencias en monitoreo y saneamiento del virus en establecimientos porcinos mediante la aplicación de una vacuna comercial inactiva y deleteada. En el primer establecimiento que nosotros que teníamos acceso, es un establecimiento de ciclo completo, que tiene flujo continuo, que en monositio. Este establecimiento fue diagnosticado con la enfermedad de Auchesky en el año 2011, tenía en ese entonces 360 hembras en producción, contaba con un galpón de gestación, uno de maternidad, 2 desarrollos, 2 recrías, 2 galpones de terminación y unas pistas de concreto que también servían como desarrollo y terminación. Este establecimiento producía sus propias dosis seminales y bueno, tenía un flujo continuo de producción, o sea que en los mismos galpones de recría, desarrollo y terminación convivían animales de distintas semanas de destete, de producción. En cuanto al establecimiento número 2, es un establecimiento también de ciclo completo, confinado y en un monositio. El diagnóstico de infección fue en el 2013, tenía 550 hembras en producción. Este establecimiento cuenta con 2 galpones de gestación, 2 maternidad, 2 galpones de recría, 8 galpones de desarrollo y terminación. Y cada galpón de desarrollo y terminación tiene capacidad para albergar 2 semanas de producción. Este establecimiento no produce sus propias dosis seminales, sino que compraba semen a establecimientos habilitados libres de brucelosis y Auchesky, y la genética la producía, las hembras de reposición las producía en su propia granja, lo que se incorporaba eran las abuelas. En el protocolo de vacunación que nosotros utilizamos, previamente este protocolo fue aprobado por la Coordinación de Enfermedades de los Porcinos. Lo que nosotros hicimos fue a los machos de inseminación artificial y retajos se le colocaban 2 dosis con intervalo de 21 días, más una revacunación cada 6 meses. Las hembras de reposición recibían una primera dosis a los 160 días de vida y un refuerzo a los 180 días de vida. Las hembras durante la prima vacunación, recibían una primera dosis a los 60 días de gestación, el refuerzo a los 80 días de gestación y se continuaba con revacunaciones a los 80 días de gestación. Y la línea de producción, la primera dosis la recibían a los 40 días de vida y el refuerzo a los 60 días de vida. Este protocolo luego se fue ajustando según la necesidad de cada granja. Nosotros muestreamos 30 cerdos de 120 a 160 días de vida. Esto lo determinamos a través de un programa estadístico con un 95% de confianza y con una prevalencia mínima esperada del 10%. Luego se realizaron muestreos de otras categorías según la necesidad y el 100% del 100% de las muestras obtenidas de suero fueron procesadas a través de la utilización de un kit comercial de ELISA, una ELISA de bloqueo que nos permitía determinar la presencia de anticuerpos antiglicoproteína E. ¿Qué quiere decir? Que nos permitía determinar la presencia de anticuerpos producidos por una infección de campo. Otra cosa que hicimos fue determinar o intentar determinar la presencia de antígenos, o sea, la presencia del herpes virus suino tipo 1, alfa herpes virus suino tipo 1 actualmente, en fluidos orales. Para ello lo que hicimos fue colocar cuerdas de algodón, el 100% de algodón, estas cuerdas están compuestas por 100% de algodón, se le colocaban en la baranda más alta de la reja, de la forma que no tenga contacto con el piso y lejos de lo que es comederos y bebederos. Lo que se hacía era que los cerdos tengan acceso durante 20 a 30 minutos, durante ese tiempo se observaban, y si veíamos que un cerdo pertenecía mucho tiempo mordiendo la soga, lo que hacíamos era moverlo
con la finalidad de obtener de que la mayor cantidad de cerdos del grupo S accedan a la cuerda. Eso luego nosotros escurrimos esta soga en unas bolsas de polietileno, se pasan unos tubos y se remiten al laboratorio con la finalidad de realizarle la técnica de PCR para determinar la presencia del virus. En el establecimiento número 1, esto es un poquito, le hicimos la línea del tiempo como para que vean todo lo que fuimos haciendo. Si bien nosotros no estábamos en el 2011 trabajando con la granja, sabemos que el primer diagnóstico fue en ese momento. En 2016 se inicia con el protocolo de vacunación, como les comenté anteriormente. En 2017 se muestrea para fluidos orales. Se tomaron 2 cuerdas a los 40 días de vida, 2 cuerdas a los 70, 2 a los 90, a los 120 y 2 a los 130, 160 días de vida. Luego se tuvo que modificar el protocolo de vacunación original y se colocó una tercera dosis a los 80 días de vida de los lechones. Y en enero del 2019 se vuelve a modificar el protocolo de vacunación, quedando solamente 2 dosis en la línea de producción, que la primera se correspondía a los 60 días de vida y la segunda a los 80 días de vida. Los resultados que obtuvimos en este establecimiento, tras haber procesado las muestras para detectar la inmunoglobulina E, o sea, los anticuerpos por infección por cepa de campo, vimos que a lo largo de toda la línea de producción se mantenía positiva. Observamos que tras la tercera aplicación, o sea, cuando modificamos el protocolo de vacunación, fue cuando realmente tuvimos éxito, o sea, que colocando una tercera dosis de vacuna a los 80 días de vida, logramos bajar significativamente el número de animales positivos, sobre todo en la etapa de engorde, que fue la que habíamos evaluado. En cuanto a las muestras de fluidos orales que obtuvimos, esto es un patrón de peso molecular que indica más o menos el tamaño, indica el tamaño de la partícula que nosotros estábamos buscando, y este es nuestro virus, o sea, es nuestro resultado positivo que se dio a los 130, 160 días de vida. Este es un control interno de la PCR. En cuanto al segundo establecimiento, fue diagnosticado en el 2013. En diciembre del 2016 también se inició con el protocolo de vacunación. Se realizaron distintos muestreos serológicos. En enero del 2018 lo que se hizo fue modificar el protocolo original de vacunación y se postergó la vacunación. O sea, pasamos de vacunar la línea de producción a las 40 y 60 días a comenzar la vacunación a los 50 días de vida de los lechones la primera dosis y a los 70 días de vida la segunda dosis. Llegamos a diciembre del 2000% de los reproductores, 30 hembras de reposición y 140 animales del engorde, o sea, de 120 a 160 días de vida. Y en enero del 2021 volvimos a muestrar el 100% de los reproductores e hicimos también un muestreo ampliado de lo que es el engorde y 30 hembras de reposición. Los resultados que obtuvimos en ese establecimiento, pudimos observar que el engorde se mantenía positivo hasta más o menos septiembre del 2018, pero luego negativiza. También pudimos observar que solo no negativiza el engorde, sino que también negativiza la reposición y las hembras que habíamos muestreado en ese momento. Esto estamos viendo la postergación de la colocación de las dosis vacunales desde los 50 a los 70 días, lo que nos permitió ver es que hay una marcada disminución en el número de positivos que veníamos teniendo en ese establecimiento. Luego hicimos 2 sangrados, que esto se correspondió hacia finales del año pasado, octubre y noviembre del año pasado, donde estos sangrados, el objetivo era detectar positivos del plantel reproductor y eliminarlos, y a su vez seguir monitoreando tanto las hembras de reposición como el engorde para que
que veíamos que ya nos venía dando negativos para ver si continuaba negativo. Y en diciembre del 2020 y enero del 2021 hicimos 2 muestreos, como les decía anteriormente, esos muestreos contemplaron el 100% de los reproductores, 30 hembras de reposición y un muestreo ampliado de lo que era el engorde, y en los 2 muestreos que tuvieron un intervalo de sangrado de un mes, 30 días, 33 días más o menos, obtuvimos 2 muestreos consecutivos negativos, obteniéndose así el estatus de negativo ante SENASA en febrero del 2021. Otra de las cosas que hicimos en nuestro trabajo fue evaluar cobertura vacunal. De 308 muestras que nos habían dado negativos al ELISA de bloqueo, que nos permitía determinar la presencia de infección, o sea, el ELISA de bloqueo que nos permitía detectar anticuerpos por infección, como nos habían dado negativos, lo que hicimos fue volver a procesar esas muestras, pero esta vez utilizando un kit de ELISA que nos permitía determinar la presencia de anticuerpos vacunales. Y esto lo que está mostrando en la tabla superior, que en el establecimiento número 2, lo que estamos viendo en esta tabla, perdón, es que existía una muy buena cobertura vacunal, ya sea un 100% de las hembras de reposición tenían anticuerpos vacunales, y la mayoría de los cerdos muestreados del engorde también tenían anticuerpos vacunales. A diferencia de otro establecimiento, que también tuvimos la posibilidad de procesar muestras, es que este es otro establecimiento, que lo podemos llamar como número 3, lo que podíamos observar es que había muchos de los animales que no tenían anticuerpos vacunales, o sea que había una falla en la vacunación. Nuestro segundo establecimiento además tenía buena cobertura vacunal en cachorras de engorde y engorde, perdón. Entonces, en cuanto a las conclusiones que pudimos obtener del establecimiento número 1, es que si bien la vacuna no fue capaz de controlar la circulación del virus tras 36 meses de su aplicación en hembras y lechones, esto pudo deberse a que hay un flujo de producción no ordenado, ya que los galpones albergan, como les decía, animales de diferentes edades, por ese flujo continuo que tienen. Mayor cantidad de dosis seminales son producidas en el mismo establecimiento, que luego al muestrearse los machos también estaban infectados. Hay un mayor número de reposición interna de hembras, y acordémonos que este establecimiento, como les decía anteriormente, las hembras se generaban las hembras en su propio establecimiento, había una reposición interna y el engorde nunca había negativizado, entonces esas hembras estaban saliendo de un lugar donde había circulación viral. La reposición externa de hembras se hacía a partir de centros multiplicadores de genética. El tema que tenían en ese entonces, en este establecimiento, es que las hembras se inmunizaban al ingreso. No había la posibilidad de hacer una inmunización previa de las hembras y una buena adaptación. O sea, que ingresaban a la granja y ya se exponían al virus también antes de recibir las vacunas. Y el número de reproductores se duplicó en el periodo de estudio, y consideramos que este aumento en el número de reproductores generó cierta inestabilidad inmunológica. Todas estas condiciones hicieron que la presión de infección sea mayor, pero bueno, sabemos que con la aplicación, o pudimos ver que con la aplicación de 3 dosis de vacuna se mejoraron los resultados. En cuanto al establecimiento número 2, la vacuna fue capaz de controlar la circulación del virus en hembras de reposición y engorde tras 36 meses de aplicación a hembras y lechones, y se obtuvo el estatus negativo tras 60 meses de aplicación. La diferencia con la otra granja es que el flujo de producción en esta era ordenado, los galpones tenían capacidad para albergar 2 semanas de producción, adquirían dosis de centros de inseminación artificial habilitados y aprobados por SENASA, libres de Auschwitz y brucelosis, que la reposición externa de hembras se hacía
provenía de centros multiplicadores de genética. Ellos tampoco tenían la posibilidad de vacunar, o sea, ellos vacunaban también las hembras al ingreso, porque en ese entonces los centros multiplicadores no permitían colocar la vacuna. Y había una buena cobertura vacunal tanto de las cachorras de reposición como del engorde, y el número de reproductores se mantuvo estable durante todo el periodo de estudio. Todo esto favoreció que las condiciones favorecieron a las que haya condiciones donde hubo una disminución de la presión de infección. Otra cosa es que en este establecimiento los mejores resultados se obtuvieron cuando se vacunó la línea de producción a los 50 y 70 días de vida. Esto se debió a que hay una disminución en la interferencia de anticuerpos calostrales que recordemos subsisten hasta los 15 hasta las 15 semanas de edad, perdón. Esto también había sido reportado por otros autores. El sangrado de la totalidad de los reproductores y la eliminación de positivos y los 2 muestreos serológicos negativos con la obtención del estatus negativo ante SENASA coincide con lo que dijo Stegman en su trabajo en 1997, que decía que en los establecimientos donde había alta prevalencia, primero se debía implementar una vacunación para disminuir la transmisión y luego comenzar a eliminar las cerdas infectadas. Y para obtener un resultado exitoso en un programa de control y erradicación, una alta respuesta inmune y uniformes en hembras de reposición y lechones es esencial, que fue un poco lo que nosotros pudimos ver en nuestro trabajo. En cuanto al tema de fluidos orales, la detección de fluidos del agente del herpes virus suino tipo 1 en animales de engorde de 130 a 160 días de vida probablemente se debía a una mayor expresión del virus en esa categoría, que la técnica de PCR en fluidos orales podría ser útil para comprender mejor la dinámica de transmisión de la enfermedad y de esta forma generar medidas de manejo tendientes a evitar el contacto entre animales positivos eliminadores y susceptibles, y que la técnica de PCR como conclusión de PCR en fluidos orales resultó ser eficaz para la detección del material genético del virus en muestreos realizados a campo, pero son necesarios mayores estudios para determinar la sensibilidad de la técnica y así poderla validar y determinar la cantidad de muestras a recoger. Desde ya mis agradecimientos a las granjas que aportaron los recursos económicos para la obtención y el procesamiento de muestras y que además nos permitieron acceder a información que fue valiosísima para nuestro trabajo, a los médicos veterinarios asesores de esas granjas que a su vez nos ayudaron con la toma de muestras y nos ayudaron a trabajar en todo este proceso, al laboratorio IPRA que aportó kits serológicos para la detección de anticuerpos vacunales, a mis directores de tesis, Javier Serradell y Melissa Espadaro, que siempre estuvieron ahí ayudándome y dirigiéndome y acompañándome, y al equipo de docentes y no docentes de las cátedras de patología general y especial de veterinaria de mi facultad, que también me ayudaron un montón, y sobre todo a Guillermo Ciro Ibargoyen, el jefe, Mariana Vicia y Lilian Anthony Paula Tugores, que estuvieron colaborando de forma desinteresada. Bueno, buenísimo, Meli. Buenísima la presentación. Vamos a proceder con las preguntas. Yo aclarar un acto fallido que por ahí tuviste, un par de veces dijiste que la PCR detectaba antígenos. Perdón. Bueno, detecta genoma viral. Los nervios que nos detectaría la inmunohistoquímica. Acá tengo 2 preguntas como para romper el hielo, de Sergio Ferrero. Sergio nos hace una primera pregunta. Bueno, felicitaciones por el trabajo, nos dice. Y consulta sobre el caso de una granja positiva. En el caso de una granja positiva, además de los cerdos, ¿quién podría actuar como un posible reservorio viral?
Esto a veces es un miedo que hay en algunos colegas, digamos, que cuando estás en el proceso de eliminación, quizás, creo entender, digamos, que quizás puede ser un miedo de decir, bueno, dejo de vacunar y puede haber un rebrote de enfermedad, etc. ¿Contesto yo? Sí, sí. En cuanto al reservorio, sí, el principal reservorio de una granja infectada son, a mi entender, son los reproductores que no han sido detectados o que posiblemente han sido detectados, pero para continuar con el tema del flujo de producción no pueden ser eliminados rápidamente de la granja, entonces ellos se convierten en la principal fuente de infección. Y en cuanto al tema de la vacunación, si claramente se hicieron las cosas bien y se obtuvo el estatus negativo y hay 2 sangrados negativos, no sería necesario seguir vacunando. No sé si querés acotar algo más, Javi, al respecto. No, hay una segunda pregunta de Sí. Sergio, que creo que tiene relación, que luego de las 2 serologías negativas, si recomendarías continuar vacunando, digamos, y si es así, ¿por cuánto tiempo? No, un poco lo que te respondí anteriormente. Si se obtuvo las 2 serologías negativas, no sería necesario seguir vacunando. Sí, porque evidentemente se hicieron las cosas bien y se obtuvieron 2 sangrados negativos con diferencia de 30 a 60 días. Siempre y cuando el muestreo haya sido como se debe hacer, el 100% de los reproductores, un muestreo ampliado en el engorde. Bueno, acá lo tengo a Juan Sosa. Bueno, Juan, un Juan, saludo, muchas Juan. gracias. Juan es el veterinario asesor de la granja, de una de las granjas, que así que bueno, va a ser el agradecimiento para él por su colaboración y bueno, y recordar también que por ahí no sé, en la presentación se pasó por alto, digamos, el trabajo, en lo que es el protocolo de trabajo muy importante de parte de la granja y de sus operarios y en la minuciosidad, no sé cómo será la palabra exacta, en lo minucioso que seas, digamos, en la aplicación de las vacunas, va el éxito de la misma. Exactamente. Y en eso creo que en esa diapositiva que vos mostrabas, de la diferencia entre la granja número 2 y la granja número 3, hay una gran diferencia, digamos. Y bueno, en eso, antes de proceder con lo que dice ahí Juan, bueno, quería que por ahí ampliaras un poquito eso. ¿Por qué crees que hay una diferencia tan importante entre una granja y la otra? Porque el tema del manejo de la vacuna, la colocación de la vacuna, la forma de inocular, la forma de manejar los animales, ahí está el éxito de la vacunación. O sea, no es solo comprar la vacuna y dársela al empleado para que la coloque, sino explicarle y capacitar al empleado de la mejor forma correcta de colocación, de que se haga de forma detallada, minuciosa, como dijiste, porque no es vacunar por vacunar, inyectar por inyectar y la mitad de la dosis. A lo mejor hay una falla en la vacunación y la mitad de la dosis de la vacuna no se inyecta y cae afuera, entonces eso es importante, ser muy detallista en el momento de la vacunación. Con Ausheki y con todas las enfermedades, ¿no? Los elementos de vacunación que se utilizan, las herramientas, sí, el tiempo que se dispone. Acá veo que Juan está escribiendo algo en esa línea, digamos. Vacunar el 100% de los animales. Sí. En una enfermedad que por ahí actualmente hemos logrado un éxito muy importante en control, porque hay excelentes vacunas en el mercado, la circovirosis. Nos toca ver a veces que tenemos diagnósticos de circovirus, y cuando vamos a lo que es el uso de vacuna y el stock de vacunas y cruzar la información entre las vacunas adquiridas y las vacunas aplicadas, incluso en granjas con un alto volumen de producción, a veces te llevas la sorpresa de que no coincide y que la diferencia es mucha entre animales teóricamente vacunados y vacuna comprada, digamos. En una granja de un tamaño de este año, yo vi de 1.600 madres,
una diferencia de casi 10.000 dosis no aplicadas. Entonces, eso es muy importante, además de la buena práctica de aplicación, que es un poco lo que vos decías. Pero a veces Sí, te lleva la sorpresa de que no está aplicada directamente la vacuna. algo que me olvidé, o sea, me pasó por alto de comentar también, es que si bien el establecimiento número 1 que mostré en las diapositivas no había logrado controlar la infección, yo sé que está teniendo, que ellos con el tiempo suficiente sí están y pudieron organizar todo lo que son el manejo de la granja y pudieron organizar lo que sea el flujo de producción, ellos están teniendo resultados positivos y eso lo quiero comentar porque creo que Silvio Poncino está y es asesor actualmente de esa granja y me pasó esta información y me permitió comentarla, así que está bueno porque no solo que hubo éxito en una granja, sino que con mayor tiempo y ajustando ciertas medidas de manejo, también pudieron lograr o están logrando resultados positivos la Bien. segunda granja. Bueno, acá hay una pregunta de Mariano Agosto. Buenas tardes, muy buen trabajo, dice Mariano. ¿Sospechás de la posible vía de entrada? Bueno, por ahí esta pregunta a las granjas, o sea, la granja número 3 tal vez la conocés más vos que yo, digamos. La granja 1 y 2 eran granjas con las que trabajaba la granja 1 cuando se hizo el diagnóstico lo hice yo, digamos. Y la granja número 2, yo llegué después de que Juan Sosa era asesor ahí, y ya llegué cuando ya la granja era positiva. Entonces, bueno, en el caso de la granja número 1, no se pudo saber exactamente, en realidad en ambas no se pudo saber exactamente la fuente de ingreso, siempre hubo algún tipo de sospecha sobre las fuentes, digamos. En el caso de la granja número 1, antes de ser granja había sido invernadero, había sido limpiada, lavada y desinfectada, digamos, y se hizo un vacío del invernadero y después se pobló como granja. En el proceso de producción de la granja, siempre productivamente la granja fue problemática, digamos. Y yo llego a la granja porque justamente no podían controlar problemas sanitarios en recría y en el engorde, problemas respiratorios y de policerositis. Y cuando hicimos un muestreo, un estudio profundo, digamos, un poco más profundo de lo que a nivel diagnóstico, coincidió de que antes de que tuviéramos el diagnóstico, el productor había faenado unos lechones en el pueblo y eso causó que en el lugar donde se había hecho la faena hubiera una muerte de perros. Y bueno, en medio que el diagnóstico clínico llegó antes que el de laboratorio, porque fue todo en simultáneo en la misma semana. Pero la fuente exacta no se supo. En el medio sí hubo una cuestión, aparte de haber sido como información, digamos, una que fue previamente había sido invernadero, eso puede ser un factor importante. Y el otro factor es que la granja tenía un problema de espacios y trasladaba cachorros a otro pueblo a engordar a unas pistas que estaban al lado de un pueblo ahí de provincia de Córdoba. En esas pistas, la persona que le alquilaba las pistas tenía algunas madres también. Y ellos iban y venían a ese lugar. Cuando dejan de alquilar el lugar, se traen algunos animales de vuelta. Y pudo ser también que hubiera alguna cuestión ahí, digamos. En general, o sea, eso pudo ser, digamos. En el caso de la granja número 2, bueno, no sé si están acá los dueños, digamos, bueno, me van a tener que corregir si caigo en alguna, si soy inexacto en alguna cuestión, digamos, porque ellos están invitados también a participar. Bueno, la historia de la granja fue una historia complicada en algún sentido, a nivel, eran una sociedad en donde tuvieron algunos problemas.
y al final o la disolución de esa sociedad, se produjeron... Ahí, perdón, y te ahí veo contestan que sí que, está. Está. bueno, ahí está Emiliano. Bueno, hubo algunos problemas y coincidió un poco con el final de esa sociedad con el diagnóstico de la enfermedad. Y otras cosas que pasaron es que la granja está en una zona que está relativamente cerca del pueblo, digamos, o de la ciudad, y al lado había un invernadero. La granja tiene un predio relativamente pequeño, y al lado el vecino tenía un establecimiento de engorda. Entonces pudo ser también que hubiera algún contacto. Si bien la granja tiene un cerco perimetral, bueno, la distancia era muy cercana. Eso pudo ser. Después hubo algunas cuestiones, como les digo, de manejo propias de una sociedad que se está deshaciendo, digamos, y por ahí algunas cuestiones no tan claras que por ahí pudieron ocurrir y que no se llegaron a saber. Si querés que comente la granja número 3, Bueno, el caso de la granja número 3, sí. Ingresaron animales, compraron animales de establecimientos que cerraban y los ingresaron a la granja sin serologías previas. Y también se sospecha que pudo haber sido eso el ingreso, pero también tiene 2 invernaderos que están separados de la granja entre 350 metros uno y 450 metros el segundo, de la puerta de ingreso de la granja. Entonces también se sospechaba de eso, digamos, las 2 vías, pero lo más probable es que haya ingresado a través del ingreso de animales sin control serológico negativo, ¿no? Bueno, bien. Bueno, acá tengo a Santiago Tosoni, también egresado de nuestra facultad. Un saludo de paso a Santiago, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, dice, muy buena presentación. En una granja con 7% de incidencia, sin síntomas clínicos, eliminando las hembras positivas, recomienda sangrar nuevamente y evaluar o ya comenzar a vacunar. O sea, la decisión acá sería sangrado y eliminación versus sangrado, eliminación y vacunación, digamos. La prevalencia ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, digo? Sí. En las granjas donde nosotros trabajamos, la prevalencia inicial era muy alta y los trabajos dicen que cuando hay prevalencias altas, que uno conoce de prevalencias altas, es conveniente comenzar con la vacunación y luego hacer la eliminación de positivos, ¿no? Si es posible, no sé, Javi, vos qué opinás, pero si eliminando las positivas, yo con esa prevalencia, lo primero que hago, elimino los positivos y después, sí, a lo mejor hago un muestreo serológico. Si tengo el engorde negativo, elimino positivos reproductores, pero siempre hacer el muestreo serológico en el engorde para ver si no tenés transmisión viral en otras categorías. Excelente punto, sí. O sea, yo creo que ahí está la cuestión, digamos. Si hay alguna sospecha de transmisión, desde ya que la vacunación es pertinente, digamos, tiene que estar. Y en una incidencia baja como esta, tal vez podés pensar, decir, bueno, eliminamos lo antes posible, ese 7%, que no sé cuántas hembras son, claro, ni cuánto impacto económico le generará a la granja, digamos. El productor. Y haces luego el doble. Lo que sí es necesario es el doble sangrado, y en eso, Meli, si querés volver sobre los resultados y la progresión del proceso, ir al doble sangrado negativo consecutivo y hecho en un periodo corto de tiempo, digamos. Eso fue una experiencia o sea, algo que nos pasó, que por ahí puede ser una tontería, pero cuando fuimos haciendo el sangrado gradual, es decir, acá en el medio, digamos, a ver, en el medio acá, cuando hablas de julio-octubre, volvete a julio-octubre, volvete al anterior.
Bueno, cuando se hacen los sangrados entre julio y octubre, que son 3 sangrados, en 3 etapas se sangra las 534 hembras, ¿no? 67 de reposición, etc. Se iban sangrando animales del engorde para ir viendo que siempre dieran negativos. Acá se sangra y se eliminan los positivos, ¿no? Que después en la siguiente diapositiva lo dice. Pero en noviembre nosotros hicimos un sangrado de vuelta, ¿sí? Bueno, ahora anda la siguiente. Javi, se escucha, me parece se le tildó a Meli. No, Melissa. Bueno, mientras vuelve Melissa, el tema es que en noviembre se hace el sangrado de estos 457 reproductores y se detectan un valor, pero se detectan positivos. ¿Y con qué se...? ¿Te fuiste, Melissa? Bueno, vuelve. No se te escucha. Ahí está. No, bueno, hubo un bajón de luz y cortó internet. Ahí vuelvo a la presentación. No pasa nada. Volvé a poner la presentación. Lo que les decía, cuando se hace el sangrado, que se sangra a todos los animales ya en una vez, digamos, y que ahí realmente tenemos la... bien, anda a la siguiente. Bien. Acá vamos a lo que sería lo que sería 25 del 11. A ver. Sí, 25 del 11. Si se fijan, en el 25 del 11 se sangró el 100% de las cerdas de vuelta. Fue un esfuerzo y realmente para la granja yo creo que fue una desilusión, digamos, en ese momento para todos, porque nos encontramos con 2 hembras positivas sospechosas. Acá hay un error en la tabla, pusiste 3 machos al final y en realidad eran 3 machos acá y uno de los machos dio sospechoso también acá en noviembre. Entonces en noviembre da sospechoso un macho y nos dan 2 positivas y un sospechoso. Y se eliminan inmediatamente y recién después, en diciembre, un mes después, pudimos hacer los 2 sangrados consecutivos de 100% en cada uno. Y en eso, por ejemplo, no ocurrió en esa granja número 3, que bueno, si querés podés contar la experiencia también, digamos. Sí, básicamente. Ellos hicieron este proceso, 18-19, hicieron el proceso de los sangrados entre el mes 7 y mes 10 de 2020, acá, pero no hicieron el sangrado 100%. Y en el sangrado 100%, por ahí, en el sangrado ese gradual de hembras que van a parto y las vas eliminando al destete, te puede pasar que alguna hembra te repitió celo, se te cambió de banda de la semana y se te pasó por alto y te quedó una positiva como reservorio en la granja. Sí, la experiencia con la granja número 3, que no la pusimos por una cuestión de tiempo. Ellos tenían un diagnóstico positivo. Cuando vamos a hacer serología, que empiezo yo con el trabajo, hago la serología de los 30 animales del engorde, dan negativo. Volvimos a hacer serología del engorde, nos dieron negativo, nos pusimos a muestrear la totalidad de los reproductores para ver qué prevalencia teníamos. Muy baja prevalencia, eliminan los reproductores, se venía utilizando la vacuna ya. El tema es que por una cuestión personal, decisión personal del productor, antes del segundo sangrado negativo levantó la vacunación, nosotros no me lo comentó. En realidad me había preguntado, le dije que no me parecía, que no correspondía, y igualmente tomó su propia decisión. Y a los 7 meses de levantar la vacunación, sin un doble sangrado de la totalidad de los reproductores y del muestreo ampliado del engorde, me llaman un día y me dice, tengo Augeski. ¿Cómo que tenés Augeski? Una de esas cosas, sí, tengo sintomatología, y era sintomatología clásica en cachorras. Tenían los lechones nacidos en maternidad, 7 días se le moría la camada completa y eran siempre hijos de cachorras. O sea que no tenían inmunidad poblacional, o sea, no había
inmunidad ni por vacuna, porque la habían levantado, ni ya era la granja endémica, así que tuvieron que empezar a colocar la vacuna de nuevo, y bueno, hay unas lindas imágenes que no pusimos de histopatologías, donde marca bien los cambios morfológicos microscópicos y pudimos determinar antígeno dentro de las células, o sea, salió un lindo trabajito, pero por una cuestión de tiempo no lo pudimos colocar. Sí, pero bueno, no quisimos poner eso como para no hacer tan larga la presentación. Bueno, acá Santiago nos dice que la granja tiene un muy buen índice productivo, digamos, habla de 740 gramos de aumento diario de peso de nacimiento a venta y solo 20 hembras positivas. Yendo a lo que él dice, digamos, o sea, lo ideal es sangrado 100%, en un periodo corto de tiempo, idealmente el mismo día, digamos, de todos los animales, todos con mayúscula, y eliminación y rápida eliminación de positivos. Después el plan sería doble sangrado negativo para poder saber que estás realmente negativo. Nada nuevo, lo dice el plan del SENASA. El plan de saneamiento de SENASA, si se lee en el protocolo, nos lo dice. En el medio, si querés vacunar o no, es una vacuna deleteada, es decir, no te va a generar anticuerpos que interfieran con el método de saneamiento a nivel serológico. Y encima es una vacuna muerta, que eso es una seguridad que se tomó SENASA, digamos, en nuestro país, y que fue bastante cuestionada, criticada, por considerarse que es una vacuna de menor potencia, digamos, la muerta, o la inactivada, digamos, versus una vacuna viva deleteada. En nuestro caso tenemos una vacuna muerta deleteada, que es extremadamente segura. Luego es una cuestión de criterio profesional, digamos, a ver cómo te puedo decir, si asumís el riesgo de esperar el periodo de tiempo entre la eliminación, entre el diagnóstico, la eliminación y el doble sangrado negativo, de que haya una de esas hembras, de esas 20, que te haya eliminado virus y te contagie y te genere un nuevo brote, digamos, en la granja. Si no hubo un brote anterior, tal vez podemos arriesgar que sería que si bien estable, puede que siguiera estable. Pero bueno, todos sabemos que en las granjas el estrés productivo, digamos, existe, y es un virus que genera, que se acantona y que puede eventualmente una hembra volver a eliminar los virus. Una cosa, Javi, que por ahí es importante decir, que si bien, que me lo pasé por alto en la presentación, que si bien es una vacuna deleteada inactivada, la vacuna lo vamos a llevar a lo que sucede hoy con el coronavirus. La vacuna no impide que el animal se infecte. Lo que hace la vacuna es generar cierta cantidad de anticuerpos como para que la dosis infectante sea mayor la que necesitas para infectar a un animal susceptible. No evita la infección, o sea, disminuye la probabilidad de que ese animal se infecte. Es similar a lo que sucede ahora con el coronavirus y las vacunas que nosotros que Argentina está utilizando, ¿no? A nivel mundial también. Eso es importante resaltar, porque no es solo colocar la vacuna y colocarla bien, sino que tiene que tener ciertas medidas de manejo en la granja para evitar o tratar de disminuir esa presión de infección. Sobre todo con una vacuna inactivada. Inactivada. Bueno, hay dos preguntas. Una, porque me están escribiendo por el grupo, por la parte de preguntas, digamos, y por el otro lado por el chat. Bueno, empiezo por lo de preguntas. Central Pérez. No sé quién será Central Pérez, pero bueno. Muy buen trabajo, dice. Muy necesario para tener antecedentes locales de estudios controlados, de experiencias de uso de la herramienta de vacunación. ¿Pudieron detectar fallas relevantes, por ejemplo, de bioseguridad interna, que afectaran la velocidad de limpieza de la granja 2? Felicitaciones, Melissa. Falla interna en la granja 2. O sea, que demoraran el proceso en la granja 2.
No, de hecho el proceso en la granja 2, corregime Javier cualquier cosa, se aceleró sobre todo, porque lo que se hizo fue aumentar la presión de sangrado para eliminar más rápido los positivos, porque esta granja estaba interesada, forma parte de un consorcio exportador, Javi, corregime por las dudas, y lo que necesitaban era negativizar el establecimiento, entonces lo que se hizo fueron acelerarse las medidas. Falla interna, ellos compraban genética, la genética ingresaba, a lo mejor tal vez, lo que pasa que no es fácil, y también Javi te pido ayuda en esta. Fallas relevantes, Los o sea, núcleos, cosas que vos creas que podrían, dentro de la bioseguridad interna de la granja, que podrían haber demorado el proceso, digamos. Entiendo que va ahí la pregunta, digamos. a mi entender, es una granja muy prolija en el trabajo. Y en sí, el manejo. pero bueno, un poco lo que hablábamos hoy Vale. cuando arrancamos hablando de Juan y del protocolo de vacunación. Me parece que en esa granja hubo un gran avance en eso. En corregir la aplicación de la vacuna. Exacto. Se atrasó, se atrasó el plan de vacunación y, bueno, hubo también cambios de operarios, de encargado, y se mejoró un poquito todo eso. Pero en una granja que cuando nosotros la pudimos evaluar, en cuanto a cobertura vacunal, ellos estaban muy bien. O sea, la cobertura vacunal que lograban era muy buena. Sí, de hecho, el avance, digamos, en 60 meses, en donde los últimos meses en realidad ya el engorde venía negativo hacía mucho. Sí, hacía mucho tiempo, sí. Se había producido. ¿Por qué no se hizo antes, digamos? Fue para que no fuera tan costoso para la granja en términos de reproductores, digamos. Se esperó a que la edad propia de las hembras y el descarte de hembras durante el proceso productivo disminuyera en forma significativa la cantidad de hembras positivas, digamos. De hecho, no recuerdo ahora el porcentaje, pero que era el 11% ya para cuando se tomó la decisión de eliminar. No sé, o por ahí lo tenés en el ahí te PowerPoint, pero... bueno, acá hay... El 11.7%. Claro, estaba solamente el 11% de las reproductoras positivas en ese momento. Fue un buen momento, me parece, para ya tomar la decisión. Se podría haber esperado 6 meses más, supongamos, o un año más, y ya ese 11% no habría estado. Y tal vez nos evitábamos el tener alguna tensión, como quien dice, en las cuotas de monta y alguna pequeña pérdida productiva en ese sentido. Acá tengo a los dos colegas de IPRA, que bueno, de paso también les mando un saludo, Sebastián Fernández y Esteban Dafunchi. Meli. Sebastián nos dice algo. ¿Qué grado de importancia tiene la serología para implementar el plan sanitario en la línea debido a su interferencia, debido a la interferencia o su interferencia calostral? Bueno, muy buen trabajo, saludos y gracias. Importantísimo. Porque nosotros a través de la serología pudimos determinar que había algún cierto nivel de interferencia y pudimos postergar la colocación de la dosis. Y fíjate que cuando en una granja implementamos una tercera dosis y en la otra granja lo que se hizo fue postergar la aplicación de la vacuna y ahí mejoró, los resultados fueron significativos. Bien. No sé, importante. Bueno, una pregunta que no vamos a poder responder, pero nobleza obliga, hay que leerla, digamos. Esteban Dafuncio. Esteban nos pregunta si pudieron calcular el retorno de la inversión en base a la enfermedad, reducción de síntomas y mejora de parámetros productivos. No pudimos. No. La realidad es que no pudimos. Es difícil, por un lado, bueno, voy a hablar de vuelta de la granja 1 y 2, digamos. Sí. La realidad es que las granjas, en la granja 1, yo intervine desde que se diagnosticó, en lo que era el momento pico de cuando se diagnosticó la enfermedad, fue como el momento epidémico, digamos, de la enfermedad.
Claramente produjo pérdidas productivas porque produjo mortalidad de lechones en maternidad. No se cuantificó en lo económico, pero hubo las camadas de lechones que se infectan, tenés prácticamente el 100% de mortalidad. Que eso ocurrió, lo podés describir bien en la granja 3. Por otro lado, tenés toda una pérdida silenciosa del engorde, en cuanto a cuando hay circulación viral, en general hay mayor predisposición a neumonía. Ahora, si vos me decís la granja 1 y la granja 2 les pasaba lo mismo, te respondo que no. La granja 2, y está Juan Sosa acá presente, no sé si todavía está, la granja 2 fue siempre relativamente fácil de controlar el problema respiratorio, incluso con circulación viral y con un protocolo de medicación antibiótica que era prácticamente estándar para otras granjas. La granja 1, en cambio, era prácticamente imposible controlar el problema respiratorio. De hecho, se tenía que usar niveles de antibióticos con dosis muy elevadas, continuo. Entonces, si no cuantificando, respondiéndote en lo cualitativo, era muy costosa la enfermedad. Era muy costosa. En términos de medicación. El protocolo que se aplicó en las dos granjas fue cerrarlas, porque no había vacuna. Entonces lo que se hizo fue un protocolo, lo que se aplicó en 2011 y 2013 fue cerrar las granjas, ir a autorreposición y no tener animales negativos susceptibles, digamos. Es decir, no tener hembras pariendo negativas susceptibles, que en presencia de virus nos generara rebrote, digamos. Y eso se sostuvo hasta que hubo vacuna en el mercado. Cuando hubo vacuna en el mercado, se empezó a vacunar y se aplicó ya los planes de saneamiento. Un poco la cuestión. Entonces, las granjas eran relativamente, a ver cómo te puedo decir, relativamente estables en términos de presentación clínica a la usanza, digamos, o como si nosotros la describiéramos de forma clásica, digamos. No teníamos problemas reproductivos, no teníamos problemas en la maternidad, al menos muy visibles. Si bien tengo alguna filmación de lechoncitos muriéndose con signos nerviosos en la granja 2. Bueno, la granja 3, lo que contaste hoy. La sintomatología clásica, evidente. Sí. No sé cuántos lechones se le murieron a esa granja. Y esa granja, cuando me llamaron a mí, tenían 5 hembras en maternidad. Las 5 hembras estaban con el 100% de los lechones, eran cachorras y tenían el 100% de los lechones afectados. Y menores de 15 días, tenían 7 días de vida esos lechones, más o menos. Y se murieron, el 100%. Después hay un tema que esta granja lo que no hace es llevar registros productivos a través de ningún software comercial, entonces también es muy difícil cuantificar. Bueno, los chicos de IPRA conocen bien el caso porque estuvieron en la granja y se nos complicó en ese momento obtener datos productivos también, inclusive. Si bien es una granja de 180 madres, no estaban llevando los registros, como a lo mejor las otras 2 granjas sí lo hacían a través de un uso de un software, ¿no? Entonces eso nos complicó para llevar también, porque parte de nuestro trabajo fue evaluar algunos índices productivos y tampoco pudimos compararlo en esa granja por este mismo tema. Bien. Bueno, 2 comentarios. Uno, un comentario de Walter Maciangelo de Senasa. También un saludo para Walter. Nos dice, podemos decir que la vacuna es confiable y alentar su utilización. En tanto y en cuanto el protocolo de vacunación y el proceso de colocación de la vacuna y el manejo de los animales sea correcto. Sí, efectivamente. Bueno, y por otro lado, de Jorge Amado, bueno, Jorge pertenece a uno de los dueños de la granja número 2, dice que las mejoras productivas fueron y que actualmente tienen muy buenos pesos de los animales.
y que están mejorando los nacidos vivos, a lo cual dice que nunca habían llegado. En eso, sí pero no, como quien dice, yo creo que hubo también muchos cambios de manejo que favorecen, digamos, esos desempeños. Pero sí, coincido con Jorge al 80%, como quien dice, igual, 70%. Hay, sin quitar, no tenemos que quitarle mérito a muchas cosas que se hicieron bien en la granja, no solamente en Augeski, digamos. Como muchas veces pasa en las granjas, hay éxitos que son multifactoriales. Bueno, Jorge tal vez me va a odiar porque lo contradije, pero hay otras inversiones que están haciendo que también son muy buenas y que están ayudando a que la granja tenga esos desempeños. Bueno, no veo otras preguntas. Dice Jorge que es perfecto tu comentario. Bueno, ahí está. No nos vamos a pelear en público, entonces. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Meli, entonces. No hay más preguntas. Veo ya a Fernando ahí en el panel de vuelta. La verdad que ahí muy está, contento. para el cierre, bueno. Muy contento y gracias, Fernando. Felicitaciones, Meli. No, muchas gracias, Fer, por la invitación. Gracias, Fernando, por la organización y la convocatoria. Te dejo. No, muchas gracias a usted, que Meli, la verdad que estuvo muy buena la presentación. Gracias a Javier, que está bueno, debíamos una jornada para porcinos y creo que estuvo buena y muy importante la convocatoria a la jornada de hoy, así que es parte y hay que seguir construyendo este tipo de jornadas de interés. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas las presentes y bueno, ahora a seguir trabajando. Así que bueno, les dejo un saludo grande a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Chao.